día seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy tenemos otro invitado maravilloso, Juan Álvarez, escritor, profesor también en escrituras creativas. Y bueno, vamos a hablar sobre una de sus últimas obras o de sus obras más recientes, pero también sobre el ejercicio de la escritura y de otros temas que queremos que lleguen al corazón de ustedes, nuestros lectores. Juan, bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, cuéntanos sobre la obra más reciente, tu novela más reciente, ¿Dónde viven las preguntas que seguimos sin hacernos? Sí. Que es hermoso porque a mí personalmente me parece muy interesante un nombre de una novela que empieza en pregunta, sí, y me hace pensar que partió la novela de muchas preguntas que seguramente te haces y que no sé si te pudiste responder. Entonces cuéntanos un poco de qué se trata y hacia dónde apunta ese interés tuyo. Sí. ¿Dónde viven las preguntas que seguimos sin hacernos? Es una novela que hemos decidido ofrecer como por los conductos de lo que se entiende es la literatura juvenil, pero es una novela para que lo leamos de cualquier edad, por supuesto, como la literatura juvenil que tiene sentido y valor. Es una novela de dos chicos en el colegio que tienen una amistad como muy entrañable, y en el transcurso de esa amistad, que es el transcurso del bachillerato, pues van descubriéndose paulatinamente, y uno de ellos, que es el narrador, es una persona como mucho más recogida, mucho más introspectiva, y su colega, que es como su compañero antagonista, pero antagonista, digamos, emotivo en el cariño, es una persona mucho más extrovertida, es como una figura en redes sociales, es como uno de estos sexennials ahora que ya lo saben todo y que editan un video a los 15 años, y esa persona pues va descubriendo como sus voluntades de afirmación de género, y bueno, en la historia, digamos, ocurre en ese pasado que es su bachillerato, pero realmente la historia está contada desde un presente en el que él recuerda todo esto, este narrador introvertido y silencioso, y está recordando es como su amistad con esta persona. Esta persona 10 años después, 15 años después, se afirma a sí misma como una mujer trans y acaba de ser elegida al Congreso, y es ese disparador de ese momento del presente el que conduce a todo este recuerdo, en el que no se cuenta ni la transición ni se cuenta su descubrimiento como mujer trans, sino se cuenta como un descubrimiento de la sexualidad, del género, de la vida y de la política, de la militancia política en el colegio de estas dos personas. ¿Cuál fue el mayor desafío y también la mayor satisfacción en la creación de esta novela, que también tiene unas complejidades justamente por estos asuntos que hoy están, o siento que se vienen hablando con cada vez mayor fuerza, sí, y que ya se están tratando más y se están poniendo más sobre la mesa, claro, desde muchos ámbitos, incluida la literatura? Sí. ¿Cuál fue el desafío? Sí, el desafío más grande fue pues un poco la idea de, bueno, voy a tener una personaje que es una mujer trans, el núcleo principal de la historia en el que ella va a actuar es un momento antes de su transición, y era un poco encontrar esa delicadeza para contar una persona antes de su decisión sin contar su transición, de tal modo que no fuera, digamos, este narrador el que estuviera contando esa historia de ella. Un poco la historia que está contando, la historia compartida, la historia mutua de los dos, que es una historia anterior, y eso en términos de estructura era como lo más delicado que encontrar. Pero bueno, también fue muy satisfactorio porque lo que yo siempre he dicho, he intentado practicar, yo hago libros como muy diferentes cada vez que hago un libro, y cada libro es un pretexto para investigar, ¿no? Y para conocer yo mismo realidades que me interesa conocer, porque pues para estar vivo y vivir solamente encerrado en las ideas y en los traumas de uno, pues me parece más interesante conocer lo que más pueda, y cada libro es una aventura organizada, una aventura ordenada de averiguaciones, y efectivamente el libro un poco entra en esta década de conversaciones y de disputas alrededor de las afirmaciones y las reivindicaciones de género, y bueno, lo hace un poco desde una experiencia de colegio de dos estudiantes que me sirvieron a mí eso como luz para explorar una cantidad de lecturas y de experiencias que de otra manera, por ser distantes a uno en su heterosexualidad o en su masculinidad,
se las perdería. Ajá, qué lindo eso. Como docente de escrituras creativas, ¿qué encuentras hoy en los estudiantes, en la gente que está queriendo escribir? ¿Cuáles son las grandes inquietudes, los grandes deseos, los grandes miedos de la gente que se empieza a enfrentar este camino de la creación escrita? Sí, efectivamente yo doy clase en una maestría en escritura creativa, nos la inventamos, la construimos hace ya casi 10 años. Ha sido una locura porque cuando yo era veinteañero y empecé a escribir, siento que había como una revista, 2 editoriales y nada más. Y hoy en día creo que hay un escenario mucho más diverso, mucho más grande. Por supuesto, por eso mismo, mucho más rico y más interesante. No estoy seguro si se compran más libros o se lee más, probablemente se lee un poquito más. Yo estoy convencido de que no se leen solo libros, se leen muchas cosas. Creo que la diseminación del valor de la lectura sí es como una consigna más o menos consolidada, así no sea solamente en los libros. Y hoy en día, pues desde ese foco que yo puedo ver, que son las 3 cohortes y la generación con la que hemos estado trabajando, que no necesariamente son personas mucho menores que nosotros, porque al ser estudios de maestría pues tenemos un rango de edades muy variados, pero creo que lo que a nosotros más nos interesa poner de presente y lo que yo creo que más trabajo le cuesta a la gente a veces darse cuenta es que creo que vivimos muy concentrados en la idea de que escribir es esta cosa que haces por tu autoría, por tu nombre, por tu pluma, por tu individualidad. Y en la maestría, por la línea de investigación que tenemos y por el tipo de trabajo que hacemos con comunidades, nos interesa mucho un poco desarmar esa apropiación de la literatura como autor, individuo. Los libros son una cosa muy bella pero muy extraña porque todos vienen en este empaque en el que hay una persona que los firma, cuando cualquiera que ha estado ahí adentro sabe perfectamente que es un proceso que en términos concretos y prácticos implica un trabajo de muchas más personas. Claro. Yo creo que los libros siempre deberían aparecer con su editor al lado. Lo que pasa es que, claro, es el tipo de libro de literatura que a mí me interesa, y el libro al mismo tiempo es un vehículo de contenidos de cosas muy distintas. Si no me creen esto que estoy diciendo, pueden ir al pabellón donde está el sello del ejército y ver lo que hace el ejército con su sello editorial. Es una cosa muy loca porque solo hacen como 2 o 3 libros, pero a través de ese sello editorial gestionan un montón de relaciones con la sociedad. Entonces los libros hacen cosas muy distintas, por eso los libros siempre han recibido a políticos que tratan de hacer algo con el libro. El libro es como un objeto de prestigio, al mismo tiempo muy versátil, donde todo cabe. Entonces, un poco, creo que los estudiantes en general entran muy con el fetiche de la autoría y de la pluma. Y creo el estatus también. Y el estatus y el prestigio, y desarmar eso y tratar de ofrecerles la posibilidad de la escritura como una cosa que ocurre en muchos otros lugares distinto al libro, porque el libro ocurre en otros lugares, y que tiene que ver también con un abrirse a tratar de escribir con otra gente y por otra gente. Nosotros tenemos una línea de investigación en escritura con comunidades, hacemos textos, asesorías narrativas para un sinnúmero de instancias comunitarias que no tienen como facilidades y conocimientos, no del relato y de la literatura, porque todos tenemos nuestros relatos y nuestra fuerza narrativa, sino de los mecanismos de circulación y de diseminación dentro de los públicos. Entonces, creo que eso es como un chip de convertir al autor individual en un cerebro más colectivo, es de lo que a nosotros más nos interesa y de lo que es más difícil de hacer con ellos. Y en ese sentido, pensando, y ya para cerrar, pensando precisamente en ese lugar de este tipo de, digamos, de ejercicios donde se está formando a la gente en comunidades donde no se ha tenido el acceso a la posibilidad de plasmar lo que toda la vida hemos tenido, de publicar, de conocer cómo funciona el mercado editorial, ¿cuál es la deuda que tiene pendiente de pronto la literatura, si es que tuviera alguna, de la literatura con el país, digamos? O sea, ¿cuál es el rol ahí? Yo creo que es una muy buena pregunta, y creo que la deuda es gigante porque en general hasta hace muy poco las editoriales comerciales, no solo en Colombia, casi en todas partes, pues es mucho más fácil hacer un libro cuando te llega un manuscrito muy limpio de gente que tiene como estas habilidades retóricas, pero eso es una convención porque las habilidades de contar y de relatar están en otras instancias, pero ese tipo de personas, no sé, un narrador negro del Cauca probablemente va a ser mucho más
más difícil que construya eso de tal modo que para el editor sea fácil comercializarlo. Entonces creo que la literatura en general, la literatura colombiana está bastante llena de gente de Chapinero y gente, digamos, de Bogotá y gente de colegios de prestigio, y eso pues digamos que empobrece la riqueza y las posibilidades de diversidad de historias, y creo que es parte de las responsabilidades del Estado, pero también puede ser parte de la cadena comercial y productiva, ser mucho más inquieta, mucho más abierta y mucho más proactiva a cómo se construye relatos desde otro tipo de voces y de personas. Digamos que si se trata de un esquema de individuos y de autores, cómo convierten ese abanico de autores en una cosa más rica. Esto que estoy diciendo es lo que es la batalla de las mujeres en el último siglo, digamos. Las mujeres siempre han escrito, pero las mujeres no las publicaban, las estadísticas que hay de premios y todo, y bueno, las mujeres se han hecho con un machete su camino, pero no son solo las mujeres, y tendría que ser mucho más rico y más diverso, y eso creo que a las editoriales comerciales les cuesta trabajo asimilarlo y encontrar mecanismos para hacerlo real, digamos. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué has encontrado en la feria que pudieras recomendarle a los lectores? ¿Algún libro que estés cazando o que ya hayas encontrado y que estés a punto de leer? Sí, pues yo descubrí a un autor hace relativamente poco, porque estuve investigando sobre divulgación científica, y me quedé ahí patinando porque no he podido salir de la fascinación que me causa la buena divulgación científica. Es de apellido Haskell y escribió un libro que se llama Las canciones de los árboles. Ese es el que estoy leyendo. Es un libro increíble, pero él, ese libro pues lo hizo muy famoso, pero parece que antes escribió un libro, y el nombre se me está escapando, es el que estoy buscando, y en parte lo estoy buscando para acordarme del libro. Es un libro sobre que él pasa, digamos, todo un año en un metro cuadrado de tierra, en un bosque. Qué bello. Entonces cuenta, digamos, lo que es estar observando ese metro cuadrado de un bosque, pero el autor es de apellido Haskell, es alemán, pero pues está traducido, y se consigue en Turner, es la editorial. Ese es el libro que voy a buscar, ese, digamos, es el libro anterior a este libro que lo hizo muy famoso, que es Las canciones de los árboles, que él coge 12 árboles en distintas partes del mundo, 4 están vivos, 4 están muertos, o sea, están conservados en un lugar, y otros 2, no se los digo, es una sorpresa, los otros 4, perdón, para completar los 12, y a partir del árbol empieza a contar el árbol y el sonido que el árbol produce, empieza a contar como todo el ecosistema, y es un libro de divulgación científica increíble, Las canciones de los árboles. Pues muchas gracias por la recomendación, Juan, y gracias por el tiempo y por compartir con nuestros lectores sobre tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.